Bienvenidos sean a este video explicativo en el que abordaremos qué son, cómo se componen químicamente y cómo funcionan las biomoléculas en los organismos vivos. Antes de saber cuáles son las biomoléculas y cómo funcionan, debemos profundizar en qué son las biomoléculas. Bien, cuando hablamos de biomoléculas nos referimos a cada molécula que interviene en la constitución y funcionamiento de los seres vivos, que a su vez se componen en mayor medida de los 6 elementos principales, es decir, el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, que componen la mayoría de la masa de las biomoléculas más esenciales. Ya que aclaramos el concepto de lo que son las biomoléculas, podemos pasar a hablar de cuáles son. Como su nombre lo indica, son biomoléculas compuestas a base de carbono, oxígeno e hidrógeno. Es considerado uno de los 3 macronutrientes junto a las proteínas y las grasas. Son conocidos como carbohidratos o hidratos de carbono, pues la estructura química general luce como un carbono con una molécula de agua, CnH2ON. Como podemos ver en pantalla, es la biomolécula más abundante en la dieta de los seres herbívoros, omnívoros y se presenta en 3 tipos diferentes. El primero son los azúcares como la fructosa de las frutas, la lactosa de la leche y la sacarosa que encontramos en endulzantes, entre otras, que son conocidos como carbohidratos de absorción simple, pues debido a la elevada carga glucémica aumentan en corto tiempo los picos de insulina, por lo que consumirlos en exceso resulta perjudicial, causando enfermedades como diabetes. Y esto quiere decir que cuando regalas cajas gigantes de chocolates a tu novia, más que ser romántico, estás alimentando posibles diabetes y obesidad a futuro. Almidones, que son un poco más complejos que los azúcares. En estos podemos encontrar alimentos como el pan, la pasta, el arroz y así como otros derivados del trigo y demás cereales. Para finalizar tenemos la fibra, que es el tipo de carbohidrato de absorción más lenta y a su vez se puede definir como el más saludable, ya que es el que impacta de mejor manera sobre la flora intestinal y a nivel celular sobre la producción de energía a mediano plazo. Se encuentra generalmente en las plantas, frutas, verduras, legumbres y granos integrales. Al hablar de lípidos, se habla de variados tipos de grasas, aceites, ceras y hormonas esteroides. Estas moléculas están formadas básicamente por carbono, hidrógeno y también oxígeno, pero en porcentajes mucho más bajos. Podemos observar su composición química en la pantalla. Además, hay que resaltar que los lípidos son moléculas hidrófobas, es decir, insolubles en agua. Los lípidos, más específicamente las grasas, pueden clasificarse en saturadas e insaturadas, dependiendo de si tienen uno o varios enlaces de carbono respectivamente. En los seres vivos, los lípidos cumplen varias funciones, entre ellas la de ser una reserva energética de uso tardío, pues poseen el mayor aporte calórico entre todos los macronutrientes. Esto podría explicar por qué es tan difícil desaparecer esos gorditos que nos resultan tan incómodos cuando vamos a la playa. Pero no, para nada hay que satanizar a las grasas, al contrario, el consumir grasas saludables como las que se encuentran en el pescado, los frutos secos, el aguacate y el aceite de oliva contribuye a un óptimo ambiente hormonal y por tanto una vida más sana, pues las grasas saludables son precursores y transportadores de hormonas indispensables en el correcto funcionamiento del organismo. Además, los alimentos altos en grasas saludables por lo general están acompañados de vitaminas y minerales importantes. Así que sí, cuando escuche al señor de los aguacates por su barrio, vaya y hágale el gasto, que el aguacatico es bueno para su salud. El aguacate, oigan, pero aguacate de lujo. Es posible hablar de las proteínas como la molécula más importante para la constitución y el funcionamiento de los seres vivos, pues forman la mayor parte de los tejidos animales y humanos, es decir, son moléculas constructoras que además constituyen el material genético en todos los seres vivos, al ser formadas por largas cadenas de aminoácidos. La organización de estos va a depender de la secuencia genética de cada organismo. Hablando ya de la composición química de las proteínas, a grandes rasgos, podemos observar que se componen de un carbono alfa, un grupo carboxilo y un grupo amino, en el cual
se encuentra el elemento esencial de las proteínas, el nitrógeno. Al ser las proteínas moléculas tan importantes para la vida, resultan esenciales en la dieta tanto de carnívoros como herbívoros y omnívoros, y al ser así, estas se encuentran tanto de origen vegetal, como es el caso de granos de la naturaleza, de los frijoles, los garbanzos, las lentejas, entre otros cereales, y leguminosas como la soya. Pero también y generalmente las proteínas se consumen, en especial los animales carnívoros y los seres humanos, que proceden de un origen animal, dentro de los cuales se destacan las carnes de animales como el cerdo, la vaca, el pescado, el pollo, entre muchas otras, dependiendo de la gastronomía de cada cultura, así como los derivados de estos animales, es decir, los huevos, el queso, la leche, etc. Para comprender mejor la función constructora de las proteínas, podemos usar este ejemplo. Un físico-culturista que para estar tan grande y musculoso no le bastó con ir al gimnasio todos los días, sino que ha tenido que consumir más proteína de la que su cuerpo consumiría en condiciones normales. Esto con el fin de que dichas proteínas se reconstruyan y aumenten el volumen del tejido afectado durante los entrenamientos. Así que, si alguna vez quieres estar así de grande, no puedes olvidarte de comer pollito. Mucho pollito. El concepto de vitaminas se puede definir como un grupo de sustancias heterogéneas, es decir, que no se pueden separar, las cuales resultan imprescindibles a nivel fisiológico en los seres vivos, ya que a pesar de consumirse en dosis mucho menores en relación a los macronutrientes, son esenciales en la regulación y optimización de muchos procesos químicos dentro de los diferentes organismos. En cuanto a su composición química, contienen proporciones elevadas de átomos electronegativos como el oxígeno y nitrógeno que pueden formar puentes de hidrógeno con el agua y por lo tanto son compuestos polares. Las vitaminas se clasifican en dos grandes grupos. Primer grupo, las que son liposolubles, significa que son solubles en las grasas, que se almacenan en el hígado, en el tejido graso y los músculos. Son fáciles de absorber y en ellas se encuentran las vitaminas A, D, E y K. El segundo grupo son las que son hidrosolubles, significa que son solubles en el agua, como la vitamina C y las 9 vitaminas B, las cuales pueden almacenarse en el hígado durante muchos años. La función principal de las vitaminas es complementar alguna de las funciones de los macronutrientes, como la construcción del tejido muscular y óseo, la producción de los glóbulos rojos, el tejido del sistema nervioso, la regulación metabólica, entre muchas otras. Es posible encontrarlas en casi todos los alimentos, en unos mayor medida que en otros, como los vegetales crudos, las frutas y la leche, la mantequilla y sus derivados, la carne, el pescado, los huevos, las legumbres y los aceites vegetales. Así que si algún día se siente maluco, desganado, sin energía, lo que a usted le hace falta es comer más variado, incluir frutas y verduras que le aporten vitaminas y minerales a su dieta. Por eso, es que cuando los abuelos ven a un niño enfermo dicen, eso es pura falta de vitaminas. Los ácidos nucleicos son las biomoléculas responsables del almacenamiento del material genético. Estas moléculas están formadas por polímeros lineales de nucleótidos, unidos por enlaces ester de fosfato, sin periodicidad aparente, pero ya hablando en cristiano, estos ácidos se dividen en ADN, que reside en el núcleo de la célula, y ARN, que actúa sobre el citoplasma. Un buen índice de estos ácidos se logra consumiendo una dieta balanceada, donde se incluyen proteínas como la carne y el pescado, carbohidratos como el arroz y la pasta, y grasas como frutos secos. Para concluir, debemos resaltar la gran importancia de la química en la vida en general, ya que cada uno de nuestros órganos se constituye y funciona gracias a la presencia y el equilibrio de ciertos elementos que al combinarse y reaccionar hacen posible que todo dentro de nosotros funcione en orden. Todo esto nos lleva a aprender y reconocer la importancia de una dieta saludable y balanceada que nos aporten todos estos nutrientes. No siendo más, muchas gracias por ver.